Buenísimas tardes. Buenísimas tardes. A ver, para nosotros somos estudiantes de psicología. Es un placer estar acá y ofrecerles este espacio donde hablaremos acerca de los sentidos. En nuestra materia de senso-percepción de la modalidad de psicología virtual, en la actividad 4, resolución de problemas, quienes le van a hablar será una servidora, Yeidi Mayeli Arismendi Rincón, y mi compañera Ingrid Nayibet Muñoz Daza. Ingrid, Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, esperando, ansiosa. Listo. Bueno, Maye, el día de hoy vamos a hablar de tres sentidos principales, el cual es el tacto, el gusto y el olfato. Vamos a hablar del proceso de desarrollo, las estructuras que intervienen y la vía que sigue la energía hasta llegar al cerebro. Es decir, los procesos que desarrollan los elementos que permiten la información sea captada para el ser humano y esto genere un significado. Muy bien, muy bien. Bueno, ya entramos directamente a materia, pero sí que vamos a hacer como una descripción, ¿no, Una Ingrid? pequeña introducción. Una especie de introducción, algo pequeño, pero como para que vayamos sabiendo de lo que vamos a hablar. Entonces, como ya lo dijiste, yo lo repito, vamos a hablar sobre el tacto, vamos a hablar sobre el olfato y sobre el gusto. Y como bien sabemos, los sentidos desempeñan un papel fundamental en nuestra vida diaria. Nos permiten adaptarnos al entorno y buscarle una interpretación. Por ejemplo, los colores al amanecer, el olor a café, el sonido de una melodía, el aroma de una comida, el sabor de una comida, porque las comidas no solamente saben, sino que también huelen. Entonces, a través de ellos, no solo nos reconocemos a nosotros mismos o a nuestras raíces y creencias o de lo que venimos, sino que también conocemos ese mundo exterior. Y también descubrimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos emociona y todo aquello que nosotros preferimos evitar. Exacto, Maggie. Los sentidos creo que tienen una maravillosa capacidad de evocar recuerdos, Sí, todos y sí, cada sí. uno de ellos. Eh, por ejemplo, el perfume nos puede transportar a la infancia, como tú lo decías, un sabor puede traernos de vuelta a un lugar querido, a revivir esas experiencias, ¿no? Experiencias Sí. sensoriales que esconden una historia detrás de cada uno, porque pues como bien decimos, cada uno somos diferentes. Y también la emoción, ¿no? La emoción de un instante que queda grabado para nosotros. Entonces, en definitiva, pues los sentidos no solo nos conectan con el mundo, como tú dijiste, sino con nosotros mismos. Lo que nos gusta, lo que no, nuestros recuerdos, si fueron buenos, si fueron malos, vivencias. Y pues que esto nos permite sentir la vida en toda profundidad y belleza. Evocan experiencias, evocan sensaciones, sentimientos, ¿no? Entonces, para seguir con el hilo de todo esto y empezar ya como a hablar realmente de los sentidos que hoy vamos a contarles, yo voy a hablar acerca de el tacto. El tacto. La piel humana es el órgano sensorial más grande. Es un órgano provisto de numerosos receptores nerviosos que se distribuyen en distintas concentraciones a lo largo de nuestra superficie corporal. Los receptores cutáneos originan lo que se conoce como sensaciones cutáneas de presión, temperatura y dolor. El cerebro usa esta información muy compleja sobre los patrones de actividad recibidos de varios receptores para detectar y discriminar las sensaciones de la piel. ¿Vale? Entre este tacto tenemos, por ejemplo, temas importantes como son los receptores especializados, que son estructuras del sistema nervioso que se encargan de captar los estímulos del medio externo o interno y transformarlos en impulsos nerviosos. Estos viajan al cerebro para ser interpretados como, para ser interpretados
como sensores, ¿vale? Y estos sensores lo que hacen es que permiten que tengamos contacto con el mundo y con nuestro propio cuerpo. Y ya para entrar en materia, te me fuiste, te me pasaste, pero... Vale, muchas gracias. Tenemos tres que son súper importantes. El primero es los termorreceptores. Estos detectan la temperatura, frío y calor. Segundo son los mecanorreceptores que detectan el tacto, la presión, la vibración, tacto fino, presión y vibración profunda, presión sostenida y estiramiento de la piel. Y como tercero tenemos los barroreceptores. Estos se encargan de detectar los cambios en la presión arterial. Funcionan gracias a su sensibilidad al estiramiento de las paredes en los vasos sanguíneos. Continúa, por favor. Pasa la diapositiva. Vale. Dentro de esta presentación vamos a hablarles sobre estructuras y sobre las vías y las diferentes, tenemos 4 pasos que sigue la secuencia de Receptor. de cada sentido, ¿vale? Muchas gracias. Por ejemplo, en el caso del tacto, la estructura que interviene en el tacto son los receptores cutáneos especializados, ubicados en la piel. Aquí encontramos, por ejemplo, el córpulos de Meiser, que son los de tacto fino y vibración suave. Eso sí, por favor, perdóname la pronunciación. También encontramos el córpulo de Pacini, que es presión profunda y vibración intensa. Encontramos también los discos de Merkel, que son aquellos que nos ayudan con la presión ligera y la forma de objetos. Encontramos el corpúsculo de Ruffini, que es el estiramiento de la piel, y para terminar, las terminaciones nerviosas libres, que ellas nos ayudan con temas de dolor y temperatura. En segundo paso, ¿cuál es la vía que sigue la energía hasta el cerebro? Entonces, el estímulo mecánico, que es contacto, presión, vibración, temperatura y dolor, se conecta con los receptores cutáneos que transforman esta energía mecánica en impulsos electrónicos, a lo que llamamos transducción. Los impulsos viajan por los nervios periféricos, la médula espinal, suben por las vías específicas, las vías espinotalámicas que transmiten el dolor y la temperatura, y los cordones posteriores, lemisco medial. Ay, perdóname de verdad, pero es que estos nombres transmiten un tacto fino, una vibración y una presión, y llegan al tálamo, centro de relevo sensorial. Y finalmente la señal llega a la corteza somatosensorial primaria en el lóbulo parietal, donde se organiza y se interpreta. Siguiente. Bueno, ¿cómo vas? ¿Bien? Bien, sí, muy Vale. interesante me parece porque es información que pues nunca nos centramos en ella, ¿no? Solo como en los sentidos, en lo que vemos al día, pero nunca en todo el proceso que esto conlleva. Vale, yo sé que es un poquito ahí, pero vamos a hacer nuestra mejor tarea para que las cosas salgan bien y que lo podamos explicar de la mejor forma. En el punto número 3 encontramos los procesos que se desarrollan, que son la sensación, detección del estímulo por los receptores, la transducción, que lo vimos ahora en la diapositiva anterior, que son la conversión del estímulo físico en señales eléctricas, la transmisión, que es el envío de impulsos nerviosos hasta el cerebro, la percepción, que es la interpretación consciente de la información, lo que sentimos, dónde lo sentimos y con qué intensidad lo sentimos. Y como número 4, los elementos que permite captar y generar un significado. Entonces, entre esos elementos encontramos los receptores sensoriales, que son aquellos que captan los estímulos, el nervio sensitivo, que transmite la información, la médula espinal y el tálamo, que procesan y organizan, y la corteza somatosensorial, que es la que interpreta la información y le da el significado, como ya lo hemos dicho en la diapositiva anterior. Muy interesante, Maye, muy interesante todo lo que nos hablas. Creo que pues los sentidos son algo muy importante, ¿no? Para cada uno de nosotros.
como lo dijimos en la introducción, es algo que nos lleva a recuerdos, a vivencias. Y pues es interesante ver cómo, digamos que a veces decimos, uy, está haciendo mucho frío, está haciendo Mm. mucho calor, eh, me incomoda la ropa, esta ropa, no sé, siento que a veces como me pica, que solemos decir eso, pues tiene su connotación, viene de algo, viene del sistema nervioso que pues nos hace sentir todas esas texturas. Sí, ¿no? Que parte. Yo sé que de pronto también encontramos palabras, ¿no? Que para nosotras, pues, estamos en ese proceso de aprendizaje, de conocimiento, y no son palabras que nosotras mencionemos muy cotidianamente. Entonces, Mm, pero sí que cuando las estudiamos y cuando ya entendemos no solamente la parte exterior, sino cómo funcionamos nosotros como seres humanos internamente, cómo funciona el cerebro y cómo se conecta todo, decimos, mira, con que me aprenda el para qué sirve la palabrita, seguro que cuando yo la veo ya digo, mira, es para esto, ¿no? exacto, Bueno, te sí. doy el paso a que nos cuentes sobre el gusto. Claro, Maggie, bueno, yo les vengo a hablar sobre el gusto. Como bien todos sabemos, pues la Ujú. lengua tiene pequeñas estructuras que se llaman papilas gustativas. Estas son un grupo de células receptoras que están conectadas a ramificaciones nerviosas que envían señales al cerebro. Mm. Como podemos ver en las diapositivas, eh, el sabor se determina un 80% por el olfato y el 20% restante por el paladar, lo cual es algo muy interesante. Por eso digo que como que todos estos sentidos se unen. eh, y aparte, pues es interesante saber cómo por medio de las papilas gustativas, que pues la lengua humana tiene alrededor de 10.000 papilas gustativas, que se generan en diferentes partes, van divididas, pues asimismo se puede detectar los sabores. Como bien sabemos, el sabor dulce, ácido, amargo, umami y salado. También la capacidad pues que tenemos nosotros de detectar estos sabores y cómo éstas se van perdiendo con el pasar de los años. Mm. Y no solo eso, también a nosotros de chiquitos, cuando éramos pequeños también, que nos daba fiebre. Había veces que las comida no nos sabía nada, decíamos, pero esto no sabe nada o sabe raro, yo no voy a comer. Entonces es cómo funciona el cuerpo para que suceda esto, ¿no? Cómo todo se Sí. va juntando para llegar a tener estas sensaciones. Y yo creo que Eh, también lo vimos mucho ahora que pasó el COVID, ¿no? Muchas de las personas que padecieron esta enfermedad o esta pandemia, uno de los síntomas era eso, o no tenías olor, o no tenías gusto, o sencillamente se te iban las dos. Por ejemplo, escuchar esas experiencias de cómo cuando como pero no huelo, no es la misma experiencia, ¿no? Y en la diapositiva pasada, cuando estabas mostrando lo de la lengua, las diferentes zonas y las partes. Hay una que me llama mucho la atención y es espérame que ayúdame me... con el nombre, Es el unami. el UNAMI, y eso lo habíamos hablado antes, y es que este UNAMI, que mira tú que se identifica por este colorcito, o aquí en esta imagen lo identificamos con este colorcito, pero está casi toda la totalidad de la lengua, ¿no? Exacto. Yo no sé tú, pero yo no había escuchado de ese sabor. Sí, O es de esa algo como sensación de diferente. sabor, ¿no? Que son frutas, verduras, no lo sé, es una mezcla ahí rarísima, pero que está muy interesante. Puedes continuar. Sí, como bien lo dices, es algo como diferente. Siempre hablamos como de los principales, casi Sí. nunca se habla de ese sabor, pero pues es algo que sí existe, que como vemos comprende casi la mayoría de la lengua. Entonces sí es como muy interesante que todos conozcamos de él. También les voy a hablar de las estructuras que intervienen, pues en este sentido. Las papilas Ujú. gustativas, como ya las nombré anteriormente, estas vienen filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas. Los botones gustativos, pues son los que contienen los quimiorreceptores que detectan los sabores básicos, que fueron los que acabé de decir. Y los nervios craneales, que son facial, glosofaringio y vago.
Luego de esto, pues de saber qué estructuras son, vamos a la vía hasta el cerebro. Las moléculas de los alimentos se disuelven en la saliva. Esto es lo que hace pues que detectemos esos sabores, ya que se activan esos receptores que son los botones gustativos. Esto pasa un impulso nervioso que viaja por los nervios, llega al tronco encefálico y pasa al tálamo, de allí a la corteza gustativa, que es en el lóbulo insular y parietal. Esto pues lleva a los procesos desarrollados, que son sensación química de las moléculas, transducción en señales eléctricas, percepción de sabores combinados con olor y textura. Por eso digo que como que se complementan mucho al sentir los sabores, al de pronto oler algo y decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto ya lo probé, también por el sentido del olfato. En el sentido del gusto, pues más que todo la textura, ¿no? Esto es Sí, liso. eh, y recortando un poquito que yo estaba hablando del tacto, es que a veces creemos que el tacto es solo manos, ¿no? O sea, lo que yo agarro, lo que yo toco. Y no, el tacto es todo. En lo que hemos visto en esta presentación, todo nuestro cuerpo está con nuestra piel, todo es tacto, ¿no? Entonces, al final, por eso las sensaciones de frío, de calor, de, uy, cuando algo no me gusta, yo qué sé, de esa forma también lo manifestamos, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante donde dices tú en el proceso a desarrollar percepción de sabores combinados de olor y textura, porque al final, pues imagino que también hay tacto, imagino no, acabamos de comprobar que sí, que también hay tacto, entonces por eso sabemos la textura, ¿no? También con el medicamento, ¿no? De chiquitos muchas veces, Sí, sí, tápese la nariz y tomes sí, el remedio y así no, así se lo puede tomar. sí, Entonces, sí, sí, estamos recordando vivencias ahí, también hablando un poquito de los sentidos. sí. Bueno, Mayel, luego Bueno, continuamos con el olfato. el olfato, vale. Entonces, continuando y terminando, ¿no? Con estos, con el olfato, es el sentido que es un receptor químico al que las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles ingresan en el epitelio olfatorio ubicado en la nariz para luego ser procesadas por el sistema olfativo. La sensación resultante provocada por dichas partículas es el olor. Entonces, de ahí es donde a nosotros se nos emana ese olor, ¿no? Aquello que carece de olor se denomina inodoro. Como apuntes, entonces los olores pueden modificar directamente nuestro comportamiento en las funciones corporales, que era lo que hablábamos también con temas de tacto. A veces yo huelo algo feo o algo que a mi parecer no me gusta, en mi percepción no me gusta, y automáticamente con el cuerpo yo lo rechazo, ¿no? Exacto, y Entonces, hacemos pues caras, uy, eso no. esos son comportamientos y funciones corporales, que quién iba a decir que las podíamos con el tema del olfato, pero pues mira, sí. Claro, sí, señora. Otro, los objetos olorosos liberan a la atmósfera pequeñas moléculas que percibimos al respirar. Estas moléculas alcanzan la mucosa olfativa, el moco nasal, acuoso, transporta las moléculas aromáticas a los cilios con ayuda de proteínas fijadoras y los cilios transforman las señales químicas de los distintos aromas en respuestas eléctricas. También decimos que el olfato es el sentido más desarrollado al nacer. Entonces, también antes de iniciar hablábamos un poquito acerca que si es así, quizá yo imagino yo que soy madre, que por eso es que mi bebé buscaba tanto con su olor el tema de la leche materna, ¿no? Porque me imagino que ese olor lo llamaba a él a querer comer. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Pues ahorita que lo pones así en tema sobre la mesa, sí, sí Sí. pone mucho como a pensar, ¿no? A analizar un poco más de todas las cosas y como tú dices, pues de bebé, si es el que más desarrollamos, pues claro, ahí está, ahí le da sentido al porqué. Sí, sí, Bueno, también en el sentido del olfato, pues tenemos estructuras que intervienen.
Sí. como lo es el epitelio olfatorio, que se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal. Tenemos las células olfatorias, que son receptores especializados, y el bulbo olfatorio, que es el primer relevo de la información. ¿Cómo se genera esta vía hasta el cerebro? Pues al igual que en el sentido del gusto, las moléculas, en este caso moléculas olorosas, se disuelven en la mucosa nasal. Esto estimula los receptores olfatorios. Los axones de estos receptores forman el nervio olfatorio, llevan la señal al bulbo olfatorio y de allí pasan directamente a la corteza olfatoria primaria y al sistema límbico, que pues nos genera las emociones y las memorias. Por eso hablábamos pues anteriormente, como lo dije en la introducción, de un perfume. Un perfume genera recuerdos. También nos puede hacer recordar a una persona, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. entonces creo Sí, que que tú dices automáticamente, esa tal persona, ni siquiera exacto, conoces el nombre del perfume, pero sabes que ese olor es característico, ¿no? exacto. Sí, A mí por me eso. pasa, a ver, no sé, a mí me pasa mucho aquí que, bueno, tú sabes que estoy en España y es que cuando hay alguien que hace chocolate, que aquí también hace de una forma distinta, pero igual es chocolate, cacao, y cuando alguien hace café en máquina, ese olor me transporta automáticamente a mi tierra, a Colombia, ¿no? A la Dorada Calda, a los cafetales, yo qué sé, entonces sí que digo yo, son mis raíces, es mi familia, y automáticamente se viene a mi memoria todos esos recuerdos, ¿sí? Familiares Claro, la nostalgia y también, sí. nostálgicos, claro, porque ahí es donde viene el sistema límbico a involucrarse, que creo, no sé si esto no está muy acorde, pero creo que también la amígdala forma una parte fundamental aquí en todo este sistema límbico y que por tema de emociones, ¿no? Entonces ella también nos ayuda a que nosotros podamos ¿cómo se dice? Rememorar. Exacto, esa parte y todo eso que quizás está muy guardado en el fondo de nuestro cerebro y cuando algo extraordinario pasa como sencillamente un olor o el olor a tierra seca, tú sabes que huele a tierra seca. ¿A qué huele la tierra seca? Es rarísimo porque no sabría describírtelo, ¿Cómo pero escribir? sabes que huele. Ujú. Si tú vas al mar, yo vivo cerca de la playa, y si tú vas al mar, hueles el salitre, la salina, y es un olor rarísimo, pero característico. ¿Sí? Sí, Entonces, bueno, exacto. continúa. Sí, creo que también, pues en todos estos sentidos, como bien lo hemos visto, eh, se genera pues desde ese órgano, desde esa parte específica del cuerpo, pero todos ellos se transportan a través de ramificaciones nerviosas hacia el cerebro, que es el que pues al final toma las decisiones, ¿no? Como decíamos, pues lo que nos gusta, lo que no, lo que nos atrae. Entonces, es interesante ver cómo todos estos sentidos, eh, al fin y al cabo, son emociones, memorias, vivencias. Exacto, lo dijiste muy bien. Bueno, Bueno, llegamos a la eh, conclusión. sí, a la conclusión. Aquí hay algo muy que a mí me llamó mucho la atención y es que efectivamente pues todos los sentidos aún de los que no hablamos como la vista y el oído, pues están todos interconectados, ¿no? Pero hay elementos muy comunes entre el gusto y el olfato, como que el uno no vive sin el otro. Más o menos así lo interpreto yo. Entonces, elementos comunes como permiten captar y generar significado, receptores químicos especializados, papilas gustativas y células olfatorias. Segundo, nervios sensoriales que transmiten en la información centros cerebrales como el tálamo, la corteza gustativa y la corteza olfatoria. Y tercero, ese sistema límbico del cual yo hablaba, el olfato que asocia olores con recuerdos emocionales. Entonces esto pues ya no lo vamos a explicar porque ya lo hemos dicho. En Claro. conclusión, el gusto y el olfato trabajan de forma conjunta para enriquecer la experiencia alimentaria y ambiental. El Sí, gusto,
identifica los sabores básicos, mientras que el olfato aporta la complejidad de aromas. Ambos sentidos convierten moléculas químicas en impulsos nerviosos que luego el cerebro, interpreta, generando una recepción significativa para el ser humano. Y volvemos a lo mismo, a los recuerdos y a todo aquello que yo traigo y que con un sabor o con un olor yo lo puedo identificar, y no solo lo identifico, sino que me hace volver a emocionarme, ¿no? A Lo activar en mí apropiamos. esa emoción. Sí, es como que también nos apropiamos de esas sensaciones, ¿no? De Sí, esos sentidos, del gusto. Como te dije, todos somos diferentes. Como hay cosas que puede que a mí no me gusten, a ti puede que sí. sí. Entonces nos hace plantearnos también de que los sentidos, aparte de hacernos conocer el mundo exterior, de cómo relacionarnos con él, también nos hace conocernos a nosotros mismos. Sí, Entonces correcto. es algo muy, muy importante. Bueno, aquí hay un cuadro comparativo, más o menos lo que queremos es que de una u otra forma visualmente también esta información pues quede un poquito más, que se retenga más, pero Ya, en resumen, eh, que sacamos entre el cuadro comparativo de gusto y olfato es que el gusto es más limitado, los sabores básicos, el olfato aporta la complejidad y la memoria emocional. Y estos dos generan la experiencia completa del sabor. Volvemos a decir, el uno no puede vivir sin el otro. Estos son el dúo perfecto. exacto, Maggie. Muy bien dicho. Sí, creo que todos son un complemento. Estos Sí. dos, y junto al tacto, pues prácticamente son de gran importancia para nosotros, ¿no? Agradecer de que, pues, menos mal, gracias a Dios, nosotros tenemos todos estos sentidos y que hemos dado cuenta en esas ocasiones de vivencias que hemos contado que es complicado, digamos, estar sin uno de estos, como cuando nos enfermamos. Sí, sí, correcto. Así creo que para esto concluimos. Agradecerles a todos por este espacio, por escucharnos, por hablar un poquito también, ir al pasado. Y creo que hay una frase que estoy buscando, la que queríamos compartir con ustedes. Y esta frase dice, los sentidos, siendo los exploradores del mundo, abren el camino al conocimiento, y es de María Montessori. Así que los dejamos con esta frase. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Gracias a ti, mi querida Ingrid, que como siempre, compartir estos espacios contigo es maravilloso, y espero que esta presentación sea del agrado de quienes la miren. Muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que decir? No, también agradecerte a ti por este espacio, porque pudimos hablar de tres temas, pero lo pudimos llevar a más allá, ¿no? Entonces, nada, esperar seguir encontrándonos en ocasiones así para hablar de diferentes temas. Muchas Vale, gracias. muchísimas gracias. Chao, chao. Diego.